Para hablar de este tema hacemos contacto justamente con Leopoldo Maldonado. Él es director regional para México y Centroamérica de Artículo 19. ¿Cómo estás, Polo? Buenos días, feliz año. Feliz año, Adela, muy buenos días y como siempre muchas gracias por el espacio. Al contrario, Polo, al contrario. Feliz año para nosotros, para muchos otros periodistas silenciados. No es el caso, ¿no? Tristísimo. Ujú. Tristísimo, la situación sigue de manera crítica. Hay que recordar que a final del año otra organización defensora de la libertad de expresión, Reporteros Sin Fronteras, publicó su índice 2024 y coloca a México en el tercer lugar como el país más letal a nivel mundial en contra de los periodistas, tan solo atrás de Palestina y de Pakistán y empatado con Bangladesh. En esos niveles está México, a pesar de que no se llegó a los niveles de violencia letal que se había tenido años anteriores. Como bien decías en tu editorial, habíamos registrado cuatro, o registramos hasta el momento cuatro asesinatos de periodistas durante el 2024. Esto sigue siendo muy alto, Adela, no lo podemos normalizar. Y como bien decías también hace un momento, la situación es que ningún gobierno ha acusado recibo, ni los que se pueden adscribir en esto que coincidirás con nosotros, se conoce ya como el régimen de la transición, que habrá ya terminado en el 2018, ni pues ahora en esta nueva época política donde todo ha cambiado del 2018 a la fecha y donde claramente se ve una erosión de los mecanismos democráticos. En estas condiciones que de por sí no eran favorables para la prensa, ahora con todos estos cambios constitucionales, lo comentábamos hace unas semanas en tu programa, el tema del INAI y otras condiciones que van a hacer todavía más difícil la labor periodística, pues tampoco escuchamos de parte de la presidencia, de parte de la jefa de Estado, un reconocimiento de la labor periodística. Al contrario, lo que vimos la semana pasada es algo ya que es preocupante en esta reyerta con el New York Times y en esta disputa por la narrativa, que marca ya una pauta de lo que está por venir y mucho menos vemos un plan, una estrategia. Pareciera que se le circunscribe en una estrategia general de seguridad, si es que hay tal en los diferentes gobiernos, pero no con el nivel de especificidad y especialización que se requiere para proteger a la prensa. Con esto no estamos reclamando derechos especiales o privilegios o prerrogativas para la prensa. Es la labor de la prensa una función, un servicio social que está bajo asedio en nuestro país y que ha recibido un mensaje muy claro durante los últimos 17 años, que se puede llegar al extremo de asesinar a una persona por lo que publica y por trastocar los intereses de grupos de poder fáctico y de poder político. Es que se calla una voz y se frustran los derechos de la ciudadanía a la información, a su vez, ¿no? Sí, vemos en este sentido el primer círculo, Adela, por supuesto que es el círculo familiar, se ve Sí. completamente desgarrado, ¿no? Es la tragedia humana per se, más allá de lo que haya dedicado la víctima. El segundo círculo, el círculo comunitario, es que sí, también pierde pues a un vecino, ¿no? A alguien conocido, todo lo que esto entraña de afectación para el tejido social, pero además en términos informativos tenemos plenamente documentado durante por lo menos la última década y media, que se dejan de cubrir esos temas hiperlocales, si quieres, Sí, ¿no? sí, sí. Pero que también hablan de las dinámicas criminales, de los grupos delincuenciales, de la corrupción. Hoy, Adela, se acaban de cumplir 10 años de la desaparición y artero asesinato de un periodista que recordarás, Moisés Sánchez Cerezo, que ¿Cómo en no? ese momento, a propósito de Javier Duarte, dijo, pero pues si él era un taxista, ¿no? Como si eso justificara el crimen per se, ¿no? Pero bueno,
Pues sí, también era taxista, porque en realidad lo que hacía como periodista lo hacía ahora sí que por amor al arte y como un servicio a una comunidad marginal en la zona conurbada del puerto de Veracruz que está todavía controlada de manera férrea por el crimen organizado. Su hijo Jorge Sánchez, quien muy dignamente se ha parado en las mañaneras, primero con AMLO, que lo acusó de estar manipulado por nosotros, y ahora con Rocío Nale, nueva gobernadora del estado de Veracruz, que le dijo, ¿y cuándo se va a reunir con las víctimas? Ella le contestó, ¿para qué? Eso le dijo el 2 de enero pasado. ¿Para qué me voy a reunir con las víctimas? Ese es el estado del arte. Es decir, no les importa, pues, a los gobernantes, y menos cuando se trata de periodistas. Como ya comentabas hace un momento, lo más peligroso de todo esto no es solo que los gobiernos no acusen recibo y no implementen medidas necesarias para evitar la violencia contra la prensa, sino que ahora la prensa sea colocada como adversaria e incluso como enemiga. Ujú. Porque pues con los enemigos no se platica. A los familiares de los periodistas asesinados también se les ve como adversarios porque claro, cargan con un enorme dolor, son muy críticos, no van a ceder fácilmente después de 5, 10, 15, 20 años de injusticias, de portazos en la cara, de revictimización, de todavía salir a decir a los medios que su familiar fue asesinado porque estaba vinculado con tal, porque fue un crimen pasional. Es decir, por desacreditar la labor periodística de la víctima, pero además por aniquilar moralmente a la víctima fatal. Es un doble asesinato, Adela, lo que enfrentan los periodistas, porque ahí sí tenemos una reacción rápida en la comunicación social de las fiscalías que inmediatamente se mueven en cuestión de horas para descartar el móvil periodístico como razón del crimen fatal del asesinato de la o el periodista. Siempre los tratan de embarrar en cosas sucias, de vincularlos con otras cuestiones para desmovilizar a la gente, para lograr que no se solidarice la sociedad con estas víctimas y evidentemente para conducir las investigaciones por otro lado y así garantizar impunidad. Así están las cosas, Adela, y a 100 días de gobierno de la presidenta Sí, Sheinbaum seguimos sin conocer cuál va a ser la estrategia en esta materia, que es muy importante y es parte angular, es piedra angular de la democracia, si es que todavía aspiramos a ella. absolutamente. Y un descrédito, ¿no? Al oficio, al quehacer, a la profesión. Y eso, vamos, eso hace mucho daño, como dices tú, a la democracia en nuestro país, ¿no? Y los periodistas, por definición, pues resultamos incómodos al gobierno. Polo, ese es nuestro Así tiene que quehacer, ser. ¿no? Pues sí. Así tiene que ser. No están para ser condescendientes, no está la prensa para hablarle bonito al poder. Al contrario, ¿verdad? Es una circunstancia que se tiene que entender en democracia y que se viene arrastrando desde la época del partido hegemónico, del partido pues, prácticamente único, aunque de manera muy academicista le han llamado hegemónico, pero pues bueno, el que controlaba todo durante 70 años y aquí me remito a una lectura de la historia, ¿no? De lo que Enrique Krauss llamaba el pan y palo, ¿no? Que aplicaba contra la prensa el priismo. No era una represión férrea de tipo en aquel momento comparable con la Unión Soviética o con algún otro régimen totalitario, pero digamos, modulaba el discurso de la prensa, primero tratando de comprarla y después sí reprimiéndola de diversas maneras, el control del papel periódico, auditorías, etcétera, etcétera. La oportunidad que se abrió del 97 más o menos, cuando empieza todo transición a la democracia ya en forma, ya institucionalizado, del 97 al 2018, no se logró remover ese lastre, ese anclaje autoritario que implicaba la relación de la prensa con el poder político. Ujú. No se reguló la publicidad oficial, no se atendió la violencia contra la prensa, al contrario, se exacerbó. No se dejó de presionar, sobre todo a nivel local, a los medios de comunicación que eran y que son críticos con los gobiernos.
Y ahora que tenemos esta nueva época política que todavía no, este nuevo régimen que Sí. todavía no sabemos caracterizarlo mucho, pues menos podemos esperar que haya un avance democrático, una democratización de estas relaciones. En realidad es parte de estos resabios de autoritarismo que no logramos remover y que ahora se acrecientan en términos de esta discursividad o de esta narrativa muy virulenta en contra de la prensa, que como ya comentabas en tu editorial, pues escala a niveles de violencia física también. Sí, sin duda. Ahora, ¿qué medidas se podrían tomar ustedes que tienen tan analizado el tema para reducir no solamente los homicidios contra periodistas, sino para que la prensa pueda hacer su trabajo en libertad, ¿no? Sin poner en riesgo su integridad física incluso, Polo? Yo creo que hay un primer elemento que parece menor, pero no lo es, y es que la cultura política mexicana tiene que cambiar radicalmente. O sea, no se puede seguir viendo la crítica, el debate como una confrontación o como una ofensa, ¿no? Eso sobre todo se exacerbó en el sexenio pasado. Cualquier crítica se equiparaba a un ataque. Cualquier labor de escrutinio público que es inherente a la prensa se ve como una ofensa. Y eso es totalmente antidemocrático. No tenemos una cultura del debate, Adela, y nuestra clase política es profundamente intolerante, toda, ¿eh? Eh, Basta ver los números de las agresiones contra la prensa en contextos electorales. Nosotros hacemos un monitoreo muy puntual a través de un conglomerado de organizaciones del que formamos parte, que se llama la Red Rompe el Miedo. Y lo que vemos es que en los años electorales sube de manera exponencial el nivel de agresiones cometidas por los partidos políticos, ya no por los funcionarios públicos, Sí, que siguen sí. siendo los más agresivos en contra de la prensa, más que el crimen organizado, sino los institutos políticos que en teoría deberían de fungir como formadores de cuadros, que en teoría deberían de capacitar a sus militantes para la tolerancia, la cultura de paz, para recibir la crítica y para poder ejercerla también, por supuesto, pues son los más intolerantes y los más agresivos contra la prensa. Eso es impresionante, esta cultura política que, repito, tiene que ver con esos resabios de autoritarismo. Dos, no solamente tiene que cambiar el discurso virulento en contra de la prensa en términos de dejarlo a un lado, sino que tiene que mutar en términos de reconocer la labor periodística. Eso no va a frenar las balas, eso no va a frenar las amenazas per se, pero va a ayudar a distender y va a mandar un mensaje al resto de los actores políticos en un proceso que también hemos visto de manera muy acentuada, en donde se está recentralizando y relocalizando el poder otra vez en el Ejecutivo Federal, ¿no? De los estados al Ejecutivo Federal se está otra vez concentrando. Entonces, si se quiere mandar un mensaje adecuado es no solamente no agredan, sino que reconozcan la labor periodística en Ujú. esta lógica democrática. Y lo más importante, Adela, pues la impunidad. Con estos niveles de impunidad del 98% en los crímenes en general y en particular también contra la prensa se replica este nivel de impunidad, es imposible que se revierta el nivel de violencia, el nivel de agresiones que estamos enfrentando en México. AMLO cerró con una agresión cada 14 horas en promedio durante el sexenio, 3.408 agresiones. Ha sido el sexenio más violento del que tengamos registro y seguramente de seguir así, el sexenio de la presidenta Sheinbaum también terminará superando a su antecesor si no se ataja el tema de la legalidad, si no se ataja el tema de la impunidad que prevalece en los crímenes contra la prensa. Ah, y bueno, tiene una gran oportunidad para hacerlo, ¿no? Por supuesto, yo creo que han dado en el clavo con esto que le han llamado la Operación Enjambre, porque si nosotros hacemos un zoom in a los asesinatos de periodistas, lo que vemos es que hay sí una autoría material del crimen organizado, muy Ujú. probablemente un integrante de una banda es quien detonó el arma, por ponerlo en términos muy simples, pero quien fraguó, quien planeó, quien ordenó a nivel de la autoría intelectual puede ser
el jefe de plaza con el presidente municipal, con el tal funcionario, con el fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos casos así, Adel. Lo que nos da la operación Enjambre es la razón en términos, no me refiero específicos al términos de la prensa, sino de lo que siempre hemos dicho desde Artículo 19 y otras organizaciones, que es la connivencia del poder político con el poder criminal, que en los asesinatos de periodistas es evidente, es plenamente demostrable, y así lo hemos ido confirmando a través de nuestras investigaciones. Si se empieza de ahí, si se empieza desde la colusión que existe a nivel municipal o estatal entre poderes fácticos criminales y poderes políticos, también daremos con muchos de los casos de periodistas asesinados en este país que no han sido resueltos. Polo, es que pareciera que somos un país en guerra, ¿no? De verdad. Déjame hablar, que hablemos un poco y que nos digas si de algo ha servido este programa de protección a periodistas. Mira, tiene muchos aspectos a mejorar, Adela. Yo creo que sin duda hay muchas cosas que podemos criticar y que lo hemos señalado, pero seguimos diciendo que es mejor tenerlo a no tenerlo. Y tenerlo incluso con estas deficiencias, ¿eh? Es que entiendo que es lento, ¿no? Sí, y suele ser Pasa por un lento. análisis de riesgo, en fin. ¿Sabes qué lo ha salvado, Adela? Y no es por nada, pero es que la sociedad civil, la prensa y la academia tienen voz y voto en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección. Es un mecanismo de gobernanza, es un esquema de gobernanza muy participativo, muy democrático. Yo creo que no tiene parangón en el sistema, digamos, institucional mexicano, o lo que queda de él, en donde organizaciones o personas representantes de sociedad civil, de periodismo, de academia, tienen voz y voto. Si bien es minoritaria, ¿no? Porque hay otras instituciones de gobierno que también tienen voz y voto, lo que ha permitido eso durante los últimos 12 años de existencia del mecanismo es una veeduría, una observación para no permitir que se caiga, para no permitir que lo reviente. Han pretendido dejarlo en los huesos en términos de presupuesto, malos análisis de riesgo, maltrato a las víctimas. Han tratado de quitar medidas de protección a periodistas y a defensores que están en una situación brutal de riesgo con pretextos que son inaceptables. Pero creo que gracias a que está ahí alguien que representa a estos sectores de la población, repito, defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas, es que se ha logrado mantener a flote. Precisamente la pregunta es para el gobierno de la presidenta Sheinbaum es, ¿qué va a hacer para mejorar este mecanismo? Sí. Ahora, el mecanismo por sí solo no mejorará si la situación. Claro. Es un mecanismo transitorio con una aspiración a ser temporal. No podemos apostar a que esto sea permanente. El mecanismo estaba pensado para ser temporal en lo que se llegaba a una especie de civilidad democrática, a una especie de, digamos, en lo que se mejora la situación de la prensa. Precisamente por eso tiene que haber un mecanismo de protección eficiente con investigaciones que garanticen justicia a las víctimas. Protección sin justicia no funciona. No hay mecanismo o esquema especial de protección a periodistas en el mundo que soporte con estos niveles de impunidad. Entonces tienen que ir de la mano. Por eso hablamos de una política integral y por eso es que estamos invitando y culminando al gobierno federal a presentar un plan en ese sentido y desafortunadamente hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Claro, es que ¿por qué los matan? Porque pueden, porque no pasa nada. Claro. Claro, porque no pasa nada, porque evidentemente el mensaje es, puedes seguir haciéndolo y no habrá consecuencias. Y esto es muy preocupante en el país porque podrán preguntarnos, mucha gente luego nos critica que han visto nuestras infografías
muy tristes y muy dolorosas sobre periodistas asesinados y otro tema de la periodistas desaparecidos, que también Reporteros Sin Fronteras dice que México acumula el 30% de los periodistas desaparecidos a nivel mundial, de los registrados a nivel mundial. Esto es algo inaceptable. Y mucha gente nos critica y dice, es que, ¿por qué ponen por sexenio, por presidencia? No es que estemos diciendo que tal o cual presidente sea quien ordenó el asesinato o la desaparición de las y los periodistas en cuestión, pero sí son responsables de la falta de una política de Estado que evitara esos asesinatos. Como jefes, como jefa de Estado, sí son Pues tiene responsables, que haber una máximo, responsabilidad, ¿no? Tiene que haber una claro, responsabilidad. y la hay cuando menos por omisión, en este Sí, caso, claro. coincidirán con nosotros. No es que estemos responsabilizando de que ellos hayan ordenado el asesinato, que era lo que nos reprochaba el gobierno de AMLO. Yo creo que entendían muy bien, pero era parte de su narrativa. Es que nosotros no mandamos matar. No, nadie está diciendo que se ordene desde Palacio Nacional los asesinatos. Lo que estamos diciendo es que no se evitaron teniendo las herramientas, teniendo el poder del Estado para poder hacerlo y para poder avanzar en la garantía de la vida y la integridad de periodistas en este país. Pues ojalá, ojalá. Ahora, hay zonas de mucho mayor riesgo para ejercer el periodismo. Sin duda. Y cada vez son más, Adela, eso es lo más preocupante. Hace unos años no hablábamos de Chiapas como una Sí, claro. futura zona silenciada, pues ahora lo es, ¿no? Nos platican los colegas, las colegas allá, que viene, pues que se autoinhiben, se autocensuran, porque justo ese es el único mecanismo de protección que está funcionando, ¿eh? La autocensura. Sí, Y claro. es muy legítima, ¿no? O sea, no podemos Bueno, ¿cómo reprocharle a no, las y los caray? Pues, periodistas ¿cómo que no? se callen, ¿no? O sea, porque pues está su vida en juego. Y es algo que existe desde Tamaulipas, que fue el primer estado señalado en 2014, 2015 como la zona silenciada, como una zona silenciada. Y esto ha ido recorriéndose como una epidemia. Tenemos zonas de Chihuahua, tenemos zonas en Sonora, en Sinaloa ni se diga, y más ahora con la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa, muchas regiones en Michoacán, lo vivimos en Veracruz, ¿no? Ahora con lo que comentabas a propósito de Duarte, ¿no? El sexenio más letal del que tengamos registro, en un espacio, además, en un estado de la República muy específico. Es decir, sí, el silencio va aumentando, se va expandiendo, es esta ola expansiva en donde la víctima directa es una, ¿no? Por lo general, o varias en un lapso de tiempo determinado, pero el mensaje llega a todo el gremio. El mensaje Claro. tiene este efecto en cadena y eso va inhibiendo y eso evidentemente va generando temas tabús. Y eso para la democracia mexicana es un daño irreparable. Sí, sin Por duda. eso estamos hablando de la necesidad de tomar cartas en el asunto ya y no echarlo en saco roto y no enlodarlo con una retórica que pretende echar culpas a otros o que incluso, Adela, como nos pasó el sexenio pasado, pues pretendieron a nosotros desacreditarnos como mensajero de este mensaje muy doloroso que es: se está matando a la prensa, se está agrediendo a la prensa en México a niveles de países en guerra. Y es matar la información, y es matar la verdad, como veíamos en una pancarta, ¿no? Sí. Polo, vi también que hicieron ustedes, artículo 19, un análisis, y lo hablabas hace unos minutos, de cómo se distribuyó o cómo se invirtió en publicidad oficial durante el sexenio anterior. ¿Por qué es importante esto para empezar? ¿Por qué hacer este análisis? Y ahora, si quieres, hablamos de ello. ¿Cuáles fueron los medios más beneficiados de alguna manera? Siempre ha sido, Adela, un mecanismo de premio y castigo la publicidad oficial. ¿De premio y castigo a qué? A las líneas editoriales de los medios de comunicación privados. Sí, tienen una enorme función social, una enorme
digamos, el objetivo de la prensa es más allá del lucro, ¿no? Más allá de obtener ganancias, es dar un servicio a la sociedad, pero pues también de algo tiene que sobrevivir la prensa. Claro, claro. Y Entonces, que no se vea mal, ¿no? no, 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 para nada. No, 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 pues es que, pues sí, ¿no? O sea, dirían. El gobierno necesita informar y para eso están los medios también, ¿no? Y para eso están los medios. Hay quien sataniza la publicidad oficial y dice, y es muy respetable esa posición, que es un subsidio que termina comprando conciencias. Pero no tiene que ser así. O sea, en muchos países del mundo, en España, en Canadá, en Estados Unidos sería impensable porque todo es radical, sometido a las fuerzas del mercado y no se Claro. puede pensar que el Pero es gobierno pueda abierto pagar. al menos, ¿no? Es Es abierto, sí, sí, abierto. sí, pero hay muchos países en Europa, en otras, digamos, democracias más consolidadas que tienen estos esquemas de publicidad oficial perfectamente regulados. De hecho, Adela, nosotros ganamos un amparo en 2017 que, por cierto, fue proyectado por el ministro ahora en retiro, Arturo Saldívar, donde nos daban la razón de cómo la falta de regulación de la publicidad oficial generaba un efecto pernicioso y un efecto perverso en contra de la libertad de expresión. Y es reconocido como un mecanismo de censura indirecta, el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial, no por artículo 19, sino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora por la Suprema Corte Mexicana. ¿Y qué crees? El Congreso mexicano lleva ya 3 años en desacato y no ha cumplido con la regulación de la publicidad oficial. Cumplió en un primer momento con esta primera sentencia del 2017 que nos dio la Suprema Corte. Hicieron una ley de comunicación social durante el último tramo del sexenio de Peña Nieto, una ley que lo único que logró fue legalizar las malas prácticas, eso fue lo que hizo, pero no regular de verdad cómo se entrega este recurso de publicidad oficial. ¿Qué fue lo que vimos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las sucesivas legislaturas durante su sexenio? No les importó, no cumplieron con una segunda sentencia que logramos de la Suprema Corte diciendo que la ley de comunicación social estaba mal, que no lograba atender el asunto central, que era la regulación en la designación de este dinero que es público, que es un recurso público, y que tenía que volver a legislar el Congreso. Eso lo dijo en 2021, la primera sala de la Suprema Corte, por segunda ocasión. Pero el gobierno de AMLO no acusó recibo. Sí disminuyó significativamente los montos de publicidad oficial respecto a su antecesor, que fue un despilfarro brutal con Peña Nieto. Lo disminuyó en una cuarta parte, pero no cambió la dinámica de discrecionalidad en esto que fue una frase muy jocosa, podrá pensarse, pero muy perversa, que acuñó el expresidente López Portillo en 1982. No pago para que me pegue. Sí. Esa es la lógica que impera todavía en la asignación de la pauta de publicidad oficial. Y es parte de los anclajes autoritarios de los que hablaba hace un momento, Adela, que no la pauta se lograron tendría remover. que ser independiente de la línea editorial, ¿no? Claro. Pues claro. Es decir, pero tú ves, yéndonos al detalle, quiénes son los principales beneficiarios, y ahí encuentras a un medio impreso, bueno, si es que todavía existe tal cosa, pero bueno, por decirle de alguna manera, La Jornada, ¿no? que logró alrededor de 700, 800 millones de pesos durante el sexenio de AMLO, y ves otros medios impresos que tienen mucho menos cantidad de dinero, además equiparando a La Jornada con Televisa y TV Azteca, que son medios que uno podría entender, no justificar. Que tienen más impacto, más proyección, ¿no? Más proyección. Claro. La tele sigue siendo importantísima en México, no en todos lados estamos conectados en internet, etcétera, ¿no? Entonces, uno podría entender esos montos para Televisa y TV Azteca. Repito, siguen sin justificarse. No hay un criterio. Exacto. Y precisamente el problema y lo perverso de esto es que se negocia sobre las líneas editoriales.
para asignar la pauta. No se los tiene que decir nadie, ya lo dijo la Suprema Corte, pues, o sea, ya está reconocido por el máximo tribunal del país que así se usa la publicidad oficial, está plenamente documentado, lo hemos hecho en trabajo conjunto también con Fundar, Centro de Análisis, prestigiada organización, aliada con quien hemos trabajado este tema desde hace muchos años, pues está comprobado cómo se utiliza la publicidad oficial y en los estados es peor, además. Entonces, pues el Congreso está en desacato desde el 2021, no se ha regulado adecuadamente y también estamos a la espera de ver qué define en términos de la línea de comunicación social, del presupuesto de comunicación social el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y si eso puede repercutir en cascada a los gobiernos locales, que lo hacen mucho peor y de manera mucho más burda que los gobiernos federales sucesivos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y luego también en este reporte que hacen ustedes digo, sí hubo una reducción importante del presupuesto, como lo dices, hay un subejercicio también, y luego Sí. como que se acumula todo para diciembre. ¿Eso es porque no se planean las campañas, las pautas, etcétera? Y- Sí, hay una pésima planeación del gasto, ¿no? Y en esta acumulación que en los primeros años del sexenio de AMLO llegó a ser de un 80-70% el gasto decembrino. Ujú. Son de estas malas prácticas que hay que erradicar y que también, otra vez, a la luz de la data, pues empieza a generar suspicacias, ¿no? ¿Por qué se gasta todo en diciembre, a la carrera, y a quién se le da más de este dinero? ¿Cómo Que funciona esa eso? discreción otra vez, ¿no? Exactamente. Exacto. Porque no es para campañas específicas, Adela, o sea, no son campañas planeadas. En realidad esto se da, hay que decirlo, con la expectativa de amordazar a los medios. Y esto tú lo habrás escuchado, nosotros lo hemos escuchado infinidad de veces, nomás que pues obviamente no nos dejan hacerlo público muchos periodistas por el miedo que hay, pero pues sí lo condicionan. Y si te dicen, ¿sabes qué? Te fuiste duro esta vez, pues ya no hay dinero, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, este no pago para que me peguen, luego también se termina convirtiendo en otra regla muy perversa, ¿no? Que el que pego para que me paguen, ¿no? Porque dicen, no me vas a dar, pues Toma. doblo la apuesta, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, no, todo esto, a ver, la publicidad oficial desde nuestra perspectiva tiene que seguirse otorgando con criterios claros, objetivos y transparentes de asignación, de manera equitativa. No pensar que porque la tele llega a todos lados es la que tiene que tener más, No, la sino también oferta es pensar, importante. Y hoy sí, hay y en mucho más audiencias oferta. específicas, Claro, claro. audiencias específicas, exacto. Además, por ejemplo, las que son más castigadas son las radios comunitarias, o las radios locales que hablan alguna lengua indígena, por ejemplo, ¿no? Podrá llegar la tele ahí, pero ¿quién va a transmitir el mensaje de la campaña de salud o de prevención de desastres de manera más eficaz? Pues es la radio que habla en la La lengua, ¿no? De las comunitaria y la... comunidades. Sí, claro, claro. Entonces es pensarlo, ¿no? Pero justo el gasto decembrino a las carreras, gastar por gastar el último mes del año da cuenta de que no hay campañas planeadas. Eso sucedía en el sexenio de AMLO. Vamos a ver si esto va a cambiar en el sexenio de Ojalá, Claudia Sheinbaum. ojalá, ojalá, ¿no? Pues Y sí, la ojalá. situación de la prensa en México. Polo, yo te agradezco mucho como siempre. ¿Dónde, si hay interés para leer estos resultados del estudio, de los estudios que normalmente hacen, dónde puede ver la gente esto? Mira, los encuentran en www.articulo19.org. Si también quieren ver lo que desde nuestra oficina internacional y otras oficinas regionales estamos publicando constantemente en otras partes del mundo, es www.article19, article19.org. Entonces, pues ahí estamos, adelantando la batalla por la libertad de expresión en tiempos muy complicados para el ejercicio de este derecho Tiempos convulsos, tiempos en convulsos. México y a nivel mundial. A nivel Lo que mundial, viene pues ve ahora, Estados Unidos, ¿no? Con se, Trump, claro. y en esta retórica muy nacionalista que se está
asentando en México, pues ahora pareciera que cualquier crítica contra el gobierno ya se va a interpretar de esa manera, ¿no? Como un arma para el invasor. Hay que tener mucho cuidado con lo que viene, Sí. hay que verlo con mucho, mucho cuidado. Te mando un abrazo y estemos en contacto y estoy a tus órdenes este espacio, como siempre. Muchas gracias, Polo. Gracias. No, al contrario, Y siempre buen muchas año. gracias y nosotros Al estamos a contrario, las que horas. sea un buen año, que sea un buen año.